Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema que llevo tiempo queriendo tocar porque he recibido algunos comentarios, unos más agradables que otros y algunos más parecen provenir de trolls de internet porque cuando se les ha contestado con educación han descendido muy rápidamente al insulto personal, lo cual me hace pensar que no son comentarios muy dignos de tener en cuenta. Em, Acerca de por qué yo hablo tanto de Pamela Colman Smith y acusándome de menospreciar a la otra persona detrás del tarot Rider Waite Smith, es decir, Arthur Edward Waite. Cuando es al contrario, yo tengo un inmenso, profundo respeto y admiración por este personaje, sin el cual no habría tarot Rider Waite Smith, porque sencillamente Pamela Colman no poseía el conocimiento acerca de tarot y ocultismo suficiente para crear ella misma un tarot y no lo hubiera hecho si Arthur Wayne no se lo hubiera encargado. O sea, totalmente sin Arthur Waite, el tarot Rider Waite Smith no existiría. Luego es ridículo con acusaciones como la gente me ha dicho, acusándome de misandria y de no sé cuántas estupideces más, que yo menosprecio a este personaje cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es que Pamela ha tenido muy poco reconocimiento hasta hace relativamente poco, menos de 30 años, se lleva reivindicando su figura y con especial fuerza, pues unos 15-20 años más no. El tarot Rider Waite Smith no llevaba su nombre al principio, todos lo llamábamos, me incluyo, Rider Waite, o sea, no había ninguna alusión a ella. Incluso a mucha gente lo llamaba simplemente el Waite, y Arthur Waite, como veremos a continuación, tenía un reconocimiento y una fama, sobre todo en los círculos de tarot y de ocultismo, que Pamela no tenía, y eso tampoco me parece justo porque el arte de Pamela es buena parte del éxito de este tarot. Su arte es muy llamativo, muy original, muy bello, muy descriptivo, y eso le daba al tarot y sus influencias artísticas y teatrales, como hemos visto en otros vídeos, le daban a este tarot unas características muy especiales y eso debía valorarse. Lo mismo diría de otros tarots, como por ejemplo el Thoth, que la aportación de Frida Harris es absolutamente valiosísima y merece ser reivindicada. Lo que pasa es que mi área de experiencia es del Rider Waite Smith y de eso hablo. Por lo tanto, yo quiero realizar este vídeo y hacer un homenaje a Arthur Waite porque lo merece totalmente. O sea, esto es así. Arthur Edward Waite nace en Brooklyn, Nueva York, en el año 1857. Digamos que Arthur es hijo de un capitán de barco y de una señora inglesa de buena familia. Eh, durante mucho tiempo se ha pensado que Arthur y su hermana Frederica, de la que volveremos a hablar después, eran hijos ilegítimos y parece ser, de acuerdo a Mary Greer, que se ha descubierto recientemente un documento, un certificado que indica que no era así. Aún así, había muchas sospechas de ilegitimidad y eso marcó a la familia. Cuando fallece el padre de Arthur Waite, su madre, como digo, que pertenecía a una familia de clase alta de Londres, decide volver a Inglaterra, pero no es bien recibida por la familia. Bien porque sus hijos fueran ilegítimos, Arthur y su hermana Frederica, o bien porque hizo un matrimonio con un capitán de barco, con una persona más bien parece de clase obrera, hizo un matrimonio por debajo de su clase social y por un motivo o por otro la familia rechazó a la madre de Arthur y quedaron en la pobreza y el aislamiento y el ostracismo social, y eso dificultó mucho el crecimiento de Arthur, que aún así recibió una muy buena educación, fue un chico estudioso, y recibió una estricta educación católica, ya que su familia era católica, y
Aun a disgusto de su madre, a Arthur le gustaba leer mucho de pequeño los famosos Penny Dreadfuls, que a muchos os sonarán sobre todo por la serie televisiva que hubo hace unos años del mismo nombre. Los Penny Dreadfuls eran novelas de terror y horror inglesas victorianas que se llamaban así porque valían un penique. Penny Dreadfuls son horrores o horribles de a penique, y eran novelas de terror, con mucha sangre, con mucha morbosidad, con fantasmas, con cosas de estas, que eran popularísimas sobre todo entre las clases medias y bajas, y eran un poco las películas de terror o los cómics de terror o las series de terror de aquella época, ¿no? Entretenían la imaginación de los más jóvenes y de las personas así que querían un entretenimiento no muy complicado, algo que, en fin, que les causara tensión y emoción, y a Arthur le fascinaban. Empezó a leer mucho y empezó a escribir él también, tenía una gran facilidad para la escritura, y en ese momento, al poco tiempo, muere su hermana pequeña Frederica, a la que él quería muchísimo, muere muy joven. Eso marca profundamente a Arthur, que, como pasará con otros escritores de la época, que la muerte de seres queridos les hará indagar en el esoterismo y en el ocultismo y en el espiritismo. A Sir Arthur Conan Doyle también le ocurrirá. Eh, entonces, Wade empieza a estudiar espiritismo, ocultismo y todo lo relacionado con ello. Y como muchas grandes mentes de la época, muchísimas, acaba estudiando ¿en dónde? En la biblioteca del Museo Británico, que era un semillero de personas de todas las procedencias y de y de todas partes que iban a estudiar y a aprender y a enriquecerse con con aquella biblioteca. Eh, y en ese ambiente en esa biblioteca conoce a Samuel MacGregor Mathers, uno de los fundadores de la Golden Dawn. Bajo su influencia, Arthur Edward Wade acaba ingresando en la orden como miembro número 99 y se convierte en uno de ellos, pero la Golden Dawn era muy propensa ¿a qué? A las luchas, como muchos grupos esotéricos, a las luchas internas, a las escisiones y a las separaciones, y empieza a haber desacuerdos y escisiones, y aunque hay miembros que intentan evitar esto, como el gran poeta William Butler Yeats, que intenta que esas escisiones no ocurran, acaban ocurriendo, y Arthur Edward Wade, que está en desacuerdo con muchas ideas y teorías de la Golden Dawn, acaba separándose de la Golden Dawn. Y será después de esta separación en la que él crea su propio grupo llamado del rito rectificado, esto es muy importante, será después de esta escisión en la que él decide crear su propio tarot, al que, por esto es muy importante lo del rito rectificado, él acaba llamando también un tarot. Cuando alude al tarot Rider-Waite-Smith, muchas veces lo va a llamar tarot rectificado, porque aunque toma de base el libro de T, que es el libro donde la Golden Dawn da su idea de cómo debe leerse el tarot, cómo debe interpretarse, sus conexiones y sus equivalencias, y etcétera, etcétera, Arthur Edward Wade muchas veces se va a separar del libro de T y va a poner su propia visión del tarot, tanto en cómo él va formando a Pamela para que pinte, como en el manual que lo va a acompañar, que es la clave del tarot, que luego se llamará la clave pictórica del tarot, porque incluirá las imágenes al venderse por separado de la baraja, que antes se vendía con la baraja, luego no traía las imágenes de la baraja, luego se empezó a vender también por separado, ya llevaba las imágenes y empezó a llamársele The Pictorial Key to the Tarot. Cuando él escribe este libro, que es, atención, Arthur Wade es sumamente prolífico como autor, ahora hablaremos de eso también. El The Pictorial Key to the Tarot es su 10º libro, o sea, no es el primero ni mucho menos. Y entonces, cuando escribe este libro, como digo, él ya se está apartando de las teorías y de las ideas del tarot que tiene la Golden Dawn, y eso hace que el libro sea un poquito contradictorio, ya que Arthur Wade oscilaba entre ser un poquito elitista, un poquito
despreciativo de las ideas comunes, de las ideas generalizadas, un poquito yo me guardo para mí lo que sé, y otra parte de él era un poco que quería abrir los secretos del ocultismo y de la utilización esotérica del tarot a todo el mundo. Y entre Pinto y Valdemoro, por así decir, eso hace que el libro, que muchos que lo habéis leído me lo habéis comentado, a veces sea contradictorio y a veces sea un poquito desorientador. Es por eso. Wade reúne en el libro ideas ocultistas más secretas que apenas las insinúa o las insinúa en parte y ideas más populistas y más tradicionales de las formas de leer las cartas y eso choca dentro del libro y eso choca a quien lo lee, ¿no? Pero Arthur Wade ya emprende y incluye en sus textos la idea de que el tarot, la interpretación del tarot va a depender mucho de quien la interprete y que cada tarotista debe poner mucho de sí mismo en la interpretación y dar una interpretación personal y subjetiva y no encorsetada a unos significados. Wade es el primero que pone esa idea sobre la mesa posiblemente o uno de los primeros. Su visión del tarot es mucho más personal y quiere que cada persona que lea también lo haga muy personal. Y eso es innovador. La historia de Arthur Edward Wade como escritor ocultista no acaba ahí, ni mucho menos. Bueno, por Dios que va. Él sigue escribiendo. Es un autor sumamente prolífico. Escribió un montón de libros. No sé decir cuántos. No he encontrado el número exacto. En un momento dado, él intentó vender, poco antes de su muerte creo, él intentó vender toda su obra y eran un montón de libros, o sea, incluso bastantes manuscritos no publicados. Hay un coleccionista por ahí, al que le he oído mencionar, a Mary Greer, que llegó a coleccionar su obra y tenía una colección inmensa. En fin, escribió muchísimos libros sobre infinidad de temas relacionados con los saberes ocultos y el ocultismo. Entre otras cosas, tiene libros de cábala, de masonería, porque era masón, de mito y leyenda artúrica, de tarot, no solo el Rider Waite Smith, luego intentó crear otro tarot que no llegó a publicarse, que fue el Waite Clinic, si queréis, que un tarot mucho más espiritual y elevado que el Rider Waite Smith, que no sé, insisto, no ha llegado a publicarse y solo hay un libro sobre ese tarot que se llama Abiding in the Sanctuary, Residiendo en el Santuario, de Marcus Katz, que es uno de los mayores expertos en el Rider Waite Smith que existe y que yo sepa solo se puede comprar directamente de él en la página de Tarot Association. Abajo os dejaré el nombre del libro para que lo busquéis por vuestra cuenta. Creo que es un libro caro. Y ya digo que este tarot no llegó a salir, el Waite Clinic. También Waite llegó a escribir acerca de magia negra, magia ceremonial, alquimia y fue poeta. También escribió poesía. Es decir, este señor escribía muchísimo y fue siempre reverenciado como una de las eminencias del ocultismo. Por ejemplo, cuando el escritor argentino Jorge Luis Borges deseó estudiar la cábala, que le fascinaba, varios de los textos que manejaba eran textos de Waite. Es decir, a Waite siempre se le ocurrió, se le reverenció como nunca le ha faltado, insisto, lo que dije antes, nunca le ha faltado el respeto y la reverencia del mundo ocultista. Y durante muchos años se le miró como si hubiera sido el único creador del Rider Waite Smith, y es por esto que reivindicar la figura de Pamela ha sido un tema de los últimos años, o sea, de poco más de principios de los 2000 hasta acá, menos de 30 años. Los primeros que le reivindicaron fueron Rachel Pollack, Mary Kay Greer y Stuart Kaplan, que en paz descanse, también que en paz descanse Rachel Pollack. Stuart Kaplan, que tengo un vídeo sobre él, fundador de US Games y coleccionista de la obra de Pamela. Es decir, lo que quiero decir con esto es que todo este tiempo anterior, desde que salió el Rider Waite Smith en 1909, todo ese tiempo anterior, durante 80-90 años, Arthur Waite fue reconocido como el creador de
este tarot y como un gran ocultista. Falleció en 1942. Y por tanto, yo quería dejar claro que yo tengo el más profundo respeto por su figura y que de ninguna manera la menosprecio y que creo que todos deberíais conocerla. Su obra es relativamente accesible, aparte del Pictorial Key, que como ya he dicho en muchas ocasiones, que tenemos un vídeo dedicado a dicho libro, las claves del tarot se llama en castellano, o las claves pictóricas del tarot. Hay múltiples ediciones en castellano. Es un libro libre de derechos, luego en inglés se puede descargar en montones de sitios en internet. Es un libro completamente libre de derechos y creo que toda su obra lo es, así que en inglés probablemente en Gutenberg podéis encontrarla fácilmente, en castellano quizá no tanto, pero si le podéis leer, es un autor fascinante, muy interesante, un poco difícil de leer porque su lenguaje es conciso, pero sí es muy rico y es un señor muy erudito del que se puede aprender muchísimo. Así que os invito a que le conozcáis más a fondo y con esto concluyo el vídeo. Os emplazo para la próxima semana. Recuerdo a mis miembros que el domingo, el domingo 27, que atención es cuando se cambia la hora en España, el domingo 27 tendremos un directo por la tarde a las 19 horas. Os lo volveré a recordar la semana que viene. Que podéis dejarme en comentarios, tanto en estos vídeos como en el comentario fijado en comunidad, vuestras preguntas si no vais a estar. Y a todos los demás os agradezco vuestra atención. Os pido que os suscribáis, que le deis me gusta, que os hagáis miembros del canal, que por 3 euros al mes lo podéis hacer, también podéis hacer donativos de super gracias, también podéis comentar, compartir, con todo eso me ayudáis. Y os agradezco vuestra atención y os envío un saludo.